Hola a todos, esta noche empezamos con algo un poco más oscuro. Una época de plagas. Castigos y potajes. Nos adentraremos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídense de los castillos y la caballería que les vendió Hollywood. La verdad es que probablemente no durarían ni un día. Así que, antes de que se pongan cómodos, denle a me gusta al vídeo y suscríbanse. Pero solo si de verdad disfrutan de lo que hago. Déjenme sus comentarios. ¿Desde dónde nos sintonizas y qué hora es? Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para crear un suave murmullo de fondo. Y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Felicidades, acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia es que estás vivo. La mala noticia es que las pulgas también. Tu cama es un colchón de paja medio podrido relleno de insectos y heno que huele a establo porque hace 3 meses, era un establo. No hay colchón viscoelástico, ni almohadas, ni mucho menos sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado y que ahora pesa casi como una vaca pequeña por la mugre acumulada. Te despiertas de golpe al oír la campana de la iglesia repicar a lo lejos. Es la versión medieval de un despertador, solo que más fuerte y, de alguna manera, incluso, menos misericordioso. Tu hogar es una cabaña de madera de una sola habitación, sin ventanas y con un encantador diseño de planta abierta donde tu familia, el ganado y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. El olor, es una sinfonía fragante, una sutil mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra y algo que rezas para que no sea moho, pero que en el fondo sabes que probablemente sí lo sea. Las velas aromáticas aún no se han inventado, y aunque existieran, se derretirían en tu suelo de tierra. Intentas estirarte, pero enseguida te arrepientes porque el aire está helado y te duelen las articulaciones. Tienes 22 años, lo que en términos medievales sería casi la mediana edad. Tu columna cruje como una vieja puerta de madera y tus rodillas suenan como un saco de piedras sacudido por un campesino confundido. Levantarse de la cama es una lotería. El suelo está mojado por la lluvia de anoche que se filtra por el techo de paja o reseco por alguna razón. La gallina de tu vecino lo hizo. De cualquier manera, tus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Y privacidad. ¿Qué es eso? Toda tu familia y tal vez un primo lejano que nunca se fuese despiertan a tu lado. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para uno mismo. Solo todo en comunidad. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo porque parásitos, roedores y otras 8 personas siempre te acompañan. Y así es como empieza tu día. A partir de aquí, todo empeora, así que has logrado salir de tu medieval pajar de horrores. Enhorabuena, ahora la naturaleza llama, y no llama con cortesía, sino que grita. Aquí es donde empiezas a echar de menos el baño moderno. No hay inodoro, ni tapa, ni papel higiénico, ni cisterna, ni siquiera un desatascador ligeramente resentido en la esquina. En el siglo XIV, hacer las necesidades era toda una aventura, un experimento social y, a menudo, un pequeño evento público. Si eres un campesino, tu baño es probablemente un cubo de madera detrás de la casa, ya lleno porque el tío lobo Stan tuvo una noche de perros tras comer nabos en mal estado. El olor es insoportable, aguantas la respiración, haces tus necesidades y, ¡zas!, a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como, guardilu, antes de tirarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para, cuidado abajo. Aunque, sinceramente, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles de los pueblos medievales son cloacas a cielo abierto. Un encantador río de excrementos. Excrementos de animales y líquidos misteriosos que preferirías no examinar, si tienes la suerte de vivir en un pueblo con letrinas públicas. Enhorabuena, te toca sentarte hombro con desconocidos en una letrina donde la privacidad es un mito y la ventilación una broma cruel. Puedes entablar una conversación, pero intenta no respirar muy hondo. Papel higiénico, ni idea. La mayoría se limpia con paja, hojas, trapos, musgo o, si se sienten especialmente indulgentes, un trozo de lana. A veces nada en absoluto, lo que podría explicar por qué los apretones de manos aún no eran populares. Y si estás en un castillo, sin duda es mejor, ¿verdad? Bueno, más o menos, podrías tener una túnica de guardia, un agujero en la pared que te deja caer directamente al foso. Gran idea, excepto que tus enemigos lo saben. Y sí, a veces los atacantes entraban por ahí. Menuda entrada por la puerta de atrás. Así que, seas campesino o varón, ir al baño en la Edad Media era un ritual humillante. Hace frío, es
Es peligroso y siempre resulta asqueroso. Un resbalón en un camino de piedra mojado y acabas de bruces en la inmundicia humana. Y aún no te has cepillado los dientes, pero ya llegaremos a eso. Sobreviviste al baño. Te mereces una recompensa, ¿verdad? Quizás un buen desayuno, algo caliente, delicioso y reconfortante. Lo siento, esto es la Europa medieval. Aquí nada es reconfortante. El desayuno, si es que se le puede llamar así, es un asunto lúgubre. No hay huevos Benedict, ni cafeteras que chisporroteen al despertar, y mucho menos tostadas con aguacate. Te sientas o te agachas cerca del fuego con un cuenco de madera lleno de algo que parece raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de potaje. El potaje es un guiso espeso y pegajoso hecho con lo que encuentres: cereales, tubérculos, quizá algunas legumbres si tienes suerte. Ha estado cocinándose a fuego lento en la misma olla durante días, a veces semanas, y se le añaden nuevos ingredientes. Simplemente lo echan encima de los viejos. Más que una receta, es un experimento culinario continuo. A un lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina gruesa de centeno o cebada, a menudo enriquecida con serrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos. Porque el trigo es un lujo. Este pan no es tu amigo. No lo rebanas, negocias con él. ¿Y qué hay de las bebidas? No eres tomando un sorbo de zumo de naranja o un café con leche de avena. Estás bebiendo cerveza. Sí, cerveza, a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua está llena de parásitos y suciedad. Así que empiezas el día con cerveza suave. Poco alcohol, alta resistencia. Los niños también la beben. A nadie le hace gracia, pero al menos no te matará al instante. ¿Quieres carne o queso? Ni lo sueñes, eso es para los domingos y las fiestas de los santos. Y solo si tu señor está de buen humor. La mayoría de los campesinos no comen carne más de un par de veces al año. Solo fruta fresca de temporada, antes de que se fermente para hacer vino, y ni se te ocurra usar especias. A menos que seas de la realeza. Una pizca de pimienta cuesta más que tu sueldo mensual. La sal es tan valiosa que la guardan bajo llave. Así que mastica tu pan arenoso. Bebe tu cerveza medieval y trata de no pensar en la rata que pudo haber roído tus gachas anoche. El desayuno no te da energía. Simplemente te pasa a ti, y ahora que estás bien desnutrido, es hora de trabajar como si te fuera la vida en ello. Porque, en efecto, así es, así que te has comido tu triste desayuno medieval y ahora es hora de vestirte. No es que vaya a servir de mucho. Tu armario se compone de una sola prenda, una túnica de lana tosca o una camisa de lino que has usado a diario durante meses. Posiblemente años. No existe la moda de temporada. Simplemente, úsala hasta que se deshaga o te dé una infección por hongos. Ropa interior. Opcional, si tienes suerte, quizá una túnica interior de lino. Si no te encuentras bien, irás sin ropa interior bajo capas de lana áspera y sudorosa, cosidas con esmero por alguien que probablemente no tenía ni idea de cómo debía ser una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón, ni tintorería a la vista, así que tu ropa estará manchada, rígida y con olor a composta dejada en una pocilga. Incluso si quisieras lavarla, no sería fácil, tendrías que acarrear agua. La saqué de un río o de un pozo. La calenté sobre el fuego. Froté mi túnica sobre una tabla con cenizas o la extendí y la colgué al sol. Que aparece aproximadamente 3 días al año. Y ni hablar de los zapatos. Si es que tengo alguno. Están hechos de cuero sin tratar. Apenas cosidos y ofrecen el mismo soporte para el arco que una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente andan descalzos por el barro, por el estiércol, por minas terrestres medievales, es decir, piedras afiladas, y charcos infestados de enfermedades. Esto significa una cosa: tu piel te odia, te pica constantemente, pulgas, piojos y chinches viven libres en tu cuerpo. Todo el mundo los tiene, nobles, monjes, niños con picazón, auténticas granjas de insectos andantes. Nadie se libra. Te rascarás la axila con una cuchara de madera mientras charlas con el cura del pueblo y nadie se inmutará. Tienes la piel en carne viva de tanto frotar. El cuero cabelludo un campo de batalla de picaduras. Y si te sale un sarpullido, mala suerte. Sin dermatólogo, sin hidrocortisona, sin nadie que te diga que probablemente sea sarna. Sigues sufriendo. Y si tienes la suerte de no infectarte. Genial, esa erupción te acompañará durante los próximos 6 meses como un compañero medieval indeseado. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajar hasta la muerte. Ahora que estás completamente cubierto de picazón y lana húmeda, es hora de lucir esa mañana. Sonríe, excepto que no lo haces, porque en la Edad Media sonreír era un juego peligroso. No emocional ni dentalmente, no había cepillo de dientes.
ni pasta dental, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene bucal era tan popular como bañarse. Es decir, no mucho. Algunas personas masticaban una ramita o se enjuagaban con vino o vinagre. Pero en general, tus dientes se las arreglaban solos y no estaban bien. Para cuando llegas a los 20 y tantos, tu sonrisa parece sacada de una cripta embrujada. Las caries estaban por todas partes. Encías están hinchados, y esas no son simples manchas de comida en tus dientes. Es caries. Tienes más podredumbre en la boca que un vendedor de raíces medieval. El azúcar, aunque aún no está presente en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos. Importada a un alto costo. Se usa principalmente en pasteles pequeños o para ostentar riqueza. Si eres noble, felicidades. Puedes pudrirte los dientes más rápido que los campesinos. Si eres pobre, lo harás lentamente con el tiempo a través del pan fermentado. Gachas arenosas y años de masticar con fuerza. Dolores de muelas. Acostúmbrate. Son como el clima medieval. Siempre presente. Un dolor que te hace pensar en rezar. Beber o sacarte la muela tú mismo con unos alicates. Y no es broma. Ese era el tratamiento real. Los dentistas no existían. Pero sí los barberos cirujanos. Sí, el mismo que te corta el pelo también te saca las muelas a la luz de las velas con un gancho de hierro y sin anestesia. Muela infectada. Espero que te guste. Fiebres, porque sin antibióticos, puede convertirse fácilmente en sepsis y matarte por un dolor de muelas. Así es, lo mismo que hoy nos lleva a la farmacia podría ser tu funeral en el siglo XIV. Y tampoco hay alivio en el frente social. Besos de buena suerte. Alexitosis. El mal aliento está por todas partes. Si eres soltero, no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tus tierras y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y está perdiendo la guerra ahora que tus dientes. El dolor palpita. Salgamos afuera, porque tu verdadero trabajo, el que te destrozará la espalda, apenas comienza. Hora de ir a trabajar. Excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni pausa para el café, ni posibilidad de ascenso. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple. No morir trabajando para la comodidad de otro. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas la tierra que pertenece a un señor que probablemente no. Recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y solo paras cuando desaparece tras los árboles. Tus herramientas. Una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún te quedan. No hay fin de semana. No hay hora de salida. Solo hay de amanecer a atardecer. 6 días a la semana. El domingo descansas. Pero solo si no estás cosechando, luchando contra asaltantes o rezando con fervor para que tu dedo infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal. Los campos se harán a mano o con bueyes. Si es que los necesitas. Si tienes dinero para permitírtelo. Cavas zanjas, siembras, arrancas malas hierbas y acarreas agua hasta que tu columna se convierte en una S. A nadie le importa si estás cansada. A nadie le importa cómo está tu salud mental. Si eres mujer, sorpresa, no solo trabajas en el campo. También cuidas a los niños. Limpias, cocinas, hilas, alimentas a los animales y finges que la infestación de piojos de tu marido no se está extendiendo lentamente a tu lado de la cama. Los niños empiezan a ayudar. Alrededor de los 5 años. Sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de no morir algún día de gripe. Y si eres de los pocos que no es agricultor, tal vez seas herrero, curtidor o tonelero, estupendo. Aún así, trabajas todo el día con productos químicos para el fuego o vísceras de animales en cobertizos mal ventilados. El sueldo es básicamente de supervivencia. Las ventajas, alguna hemorragia ocasional. Una fractura, mala suerte, coger fiebre, beber una cerveza tibia y seguir adelante. No te puedes permitir parar, ni siquiera un día, porque si no trabajas, no comes. Y si no te alimentas bien, la Europa medieval tiene una solución. Te reemplazan. Así que agarras la pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media tu trabajo no es una carrera, es una prueba de resistencia a cámara lenta. Ahora que te arde la espalda de tanto trabajar en el campo. Hablemos del tiempo, porque en la Edad Media la temperatura no se define tanto por las estaciones, sino por la constante. Castigo celestial. Empecemos con el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni protección contra la intemperie. Solo paredes de madera con huecos por los que cabría una gallina. Las ventanas están cubiertas con tela, no con cristal. El fuego en la chimenea suena bien. Pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido porque la madera es cara y recogerla del bosque a veces es ilegal. Sí, te pueden ejecutar por recoger la rama equivocada del bosque equivocado. Te abrigas bien con tu
túnica de lana húmeda, acurrucados junto a las brasas moribundas, y aún así despertando con la nariz congelada, los pies permanentemente fríos, a menudo húmedos, los dedos tan rígidos que parecen pequeños helados medievales. La congelación no se diagnostica, simplemente se llama mala suerte. Ahora, avancemos rápidamente al verano. Suena mejor, ¿verdad? Error. En verano, tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventilador, ni corriente de aire, ni desodorante. Sudas a través de las capas de ropa, pero no puedes quitártelas porque mostrar demasiada piel es escandaloso, además de provocar quemaduras solares, picaduras de insectos y el juicio social. Las moscas pululan, atraídas por tu cuerpo sin lavar y el olor del estofado de cabra de la semana pasada que aún fermenta en un rincón. Los mosquitos zumban cerca de tu oído mientras duermes, suponiendo que puedas dormir con los gritos de tus vecinos y el llanto de los bebés. En el campo, el sol te abrasa, sin protector solar ni sombrero, a menos que te hayas hecho uno de paja como un espantapájaros desesperado, y lo peor es que aún tienes que trabajar. Un golpe de calor es simplemente un mal viaje. Así que o estás tiritando en tu propia casa preguntándote si tus dedos llegarán a la primavera, o estás sudando a mares con tu único par de calcetines mientras tus muslos se rozan hasta el infinito. Y lo único que nunca cambia, sin importar la estación, es que la ropa sigue picando, la comida sigue siendo horrible y tu próximo trabajo sigue esperando. Bienvenido al control climático. Estilo medieval. No hay nada. Sientes sed. Necesitas refrescarte. Quieres salpicarte un poco de agua en la cara para despertar de esta húmeda y febril pesadilla de una vida demasiado mala. En la Edad Media, el agua no es tu amiga. Intenta asesinarte silenciosamente. Empecemos por beber. El arroyo cercano parece fresco, burbujeante y claro, como algo sacado de una película de fantasía. Pero alerta de spoiler. No lo es. Aguas arriba. Alguien acaba de tirar un orinal. ¿Y si no es eso? Entonces un muerto. Probablemente, el cerdo se esté descomponiendo en ella. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval aguardan en cada sorbo. Por eso la gente bebía cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños, pero antes de que te imagines a los niños medievales haciendo el pino con un barril. Debes saber que era cerveza pequeña, con poco alcohol, pero con un gran poder de supervivencia. La elaboración hervía el agua, así que era más segura que la que corría por la cuneta del pueblo. El vino era otra opción sí. Eran lo suficientemente ricos como para permitírselo y no les preocupaba funcionar correctamente antes del mediodía. ¿Y qué hay del baño? Seguramente el agua se usaba para la limpieza. En teoría, sí. En la práctica, absolutamente no. Verás, en aquel entonces la gente creía que bañarse abría los poros y dejaba entrar la enfermedad. Así es, lavarse se consideraba un riesgo médico. Aparentemente, estabas más limpio si nunca te quitabas la capa protectora de suciedad incrustada en la piel. Existían baños comunales, pero rápidamente se ganaron la reputación de ser lugares de chismes, escándalos y, a veces, de auténticas extravagancias medievales. Así que, naturalmente, la iglesia intervino y clausuró muchos. Incluso si uno quería bañarse, era todo un ritual. Había que ir a buscar agua al pozo, hervirla al fuego, llenar una tina de madera que goteaba y luego rezar para que nadie más en la casa la hubiera usado antes, o peor aún, después, y se recogía el agua de lluvia. En barriles abiertos donde los pájaros defecan, los insectos se reproducen y el musgo crece. Suena refrescante, ¿verdad? Así que, ya sea que la bebas, la uses en tu cuerpo o la uses para tus cultivos. En la Edad Media el agua era menos una fuente de vida y más una apuesta. Un trago equivocado y pasabas tus últimos días sudando en un lecho de paja, agarrándote el estómago y reflexionando sobre todas tus decisiones. La próxima vez que bebas agua del grifo, brinda por nuestros antepasados. Ellos no tenían el lujo de hidratarse sin riesgo, así que bebían el agua, o tal vez no, tal vez solo te golpeaste el dedo del pie con una piedra con forma de decepción. De cualquier manera, estás enfermo, necesitas ayuda, necesitas un médico. Lástima que vivas en la Edad Media, donde la medicina es básicamente una tortura educada con un título en teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que te pasa, ya sea tos, sarpullido, un hueso roto o la peste invasiva, se debe a que tus humores están desequilibrio. Los 4 humores eran sangre, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, la salud dependía de mantenerlos equilibrados, como una especie de sopa interna. ¿Fiebre? ¿Demasiada sangre? La solución, sangría. Así es, drenemos tu fuerza vital en un recipiente con una hoja desafilada o una sanguijuela hambrienta.
Y sí, los barberos solían ser quienes lo hacían. Imagina un corte de pelo y una extracción de hemoglobina en una sola sesión. 2 por 1. ¿Te sientes triste o ansioso? Eso es claramente un exceso de bilis negra. La cura. Laxantes, quizás una purga tibia a base de hierbas o simplemente oraciones y una compresa fría mientras todos evitan el contacto visual contigo y comienzan a tallar tu ataúd. Ahora, si te rompes un hueso o te haces una herida fea, estás en serios problemas. No hay anestesia, a menos que cuentes desmayarte por el dolor. La cirugía se realiza con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan al fuego no para esterilizarlas, sino porque así dan más miedo. Los antibióticos aún están a siglos de distancia. La teoría de los gérmenes aún no se ha inventado. Creen que las enfermedades vienen del aire contaminado o de que Dios está molesto por tus faltas morales. ¿Te duele el estómago? Seguro que fueron tus pensamientos pecaminosos. Espero que te guste confesarte mientras vomitas. Si tu estado empeora, te tratarán con más sanguijuelas, posiblemente con algunos escarabajos triturados y un sacerdote a tu lado dándote la extrema unción. Por si acaso. En este punto se preparan para la cura conocida como muerte. Y si por algún milagro te recuperas, todos asumen que Dios se apiadó de ti. El médico se lleva todo el mérito y la sanguijuela asciende. Así que sí, en la Edad Media la medicina se centra menos en curar y más en sobrevivir a la cura. Después de un largo día de trabajo con piojos y sanguijuelas, finalmente es hora de comer. Regresas arrastrando los pies a tu habitación, con el estómago rugiendo, listo para un único placer en la vida, una comida caliente. Malas noticias. Probablemente tu comida esté intentando matarte. Empecemos por lo básico. La conservación de alimentos prácticamente no existe. No hay nevera ni congelador. Solo sal, humo o la esperanza de que el aire invernal mantenga los alimentos frescos. Tu carne, si tienes la suerte de tenerla, ha estado colgada durante días, cubierta de moscas, marinada en una salmuera dudosa y posiblemente compartida con alguna rata. El pan es la base de la dieta medieval. Pero ni siquiera eso es seguro. En años de malas cosechas, los campesinos desesperados lo enriquecen con corteza, serrín o incluso arcilla para que rinda más. Y si es temporada de centeno, hay un extra, el urgot, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones y a veces la muerte. Es como comer pan con LSD y tétanos. Verduras solo si están de temporada. ¿Y sabes qué está siempre de temporada? Nabos, tantos nabos, hervidos, en puré o flotando en potaje. Que, si recuerdas del capítulo 3, es básicamente un pantano hirviente de ingredientes misteriosos que ha estado hirviendo a fuego lento desde el funeral de tu bisabuelo. Puede que haya fruta en otoño, pero se pudre rápidamente, y el azúcar escasea, es cara y la acaparan los ricos para lucir sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra lotería. La leche fresca se estropea en horas. La mantequilla y el queso se conservan mejor, pero están llenos de bacterias. La gente los come igual porque, francamente, es eso o masticar cuero de botella. Y hablemos de condimentos, especias como la pimienta, la canela o la nuez moscada vale más que el oro. Para el campesino promedio, el sabor proviene de las cebollas, la sal si tienes suerte y el dolor. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada espolvoreada con tristeza. Pero la comida no es solo un peligro para la salud, también es un problema político. Los animales de caza pertenecen al Señor, no a ti. Si te atrapan cazando furtivamente un conejo, podrías ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es, tu cena podría costarte la horca. Así que, mientras te sientas a comer tu guiso gris a la luz parpadeante del fuego, recuerda todo. Morder es un riesgo, pero comes de todos modos. Porque en la Edad Media la comida no netre. Te pone a prueba, ya es de noche, has trabajado, sufrido y apenas digerido tu sospechoso guiso. Quizás pienses que el día está terminando, pero no te relajes demasiado. Porque Dios te observa, también el sacerdote y tu vecina Agnes, que te delatará si faltas a misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida, es la vida misma. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, educación, si puedes leer tu nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo demás. Piensa en ella como tu casero espiritual. Y siempre estás atrasado con el alquiler. Cada día está estructurado en torno a las campanas de oración. La campana de la iglesia del pueblo suena por la mañana, al mediodía y por la noche. No porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a la oración es un pecado. Olvidar inclinarse es pecado. Comer carne un viernes es pecado. Pensar en la esposa de tu vecino en ese sueño. Doble pecado. Y sí, el infierno es muy real, vívidamente real.
Los sacerdotes lo describen con glorioso detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviente, demonios con tridentes y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna sin duda lo hará. No puedes leer la Biblia tú mismo porque está escrita en latín. Un idioma reservado para monjes, clérigos y ese niño mimado que se cree demasiado bueno para todo. Dependes de la iglesia para que te lo interprete todo. Eso significa que si el sacerdote dice que la mala cosecha se debe a que no rezaste con suficiente fervor. Pues bien, es hora de arrodillarse con más fervor. El diezmo, la 10ª parte de todo lo que posees, es obligatorio. Si cultivas trigo, das trigo. Si crías gallinas, das huevos. Si no tienes nada, felicidades, estás en bancarrota espiritual y arruinado económicamente. Los días festivos son días sagrados, docenas de ellos, y si bien ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Por lo tanto, asistir a misa y ayunar no son opciones. Confesar los pecados y recordarse a uno mismo que la alegría es un placer peligroso. Cuestionar a la iglesia es peligroso. Los herejes son quemados, las brujas ahogadas, los blasfemos azotados y los escépticos rápidamente reformados. Así que sigues el protocolo. Cantas, te inclinas, rezas para que tu alma, tras soportar esta vida llena de inmundicia, pueda finalmente llegar al paraíso, suponiendo que el sacerdote te aprecie, porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso, pero la Iglesia no tanto. Si creías que ser campesino medieval era duro, imagina ser mujer, toda la suciedad, el hambre, el miedo, además de la sumisión durante el parto y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer era como jugar en modo difícil, sin pociones de salud ni botón de reinicio. Desde su nacimiento, el destino de una niña está prácticamente predeterminado: casarse joven, tener hijos, servir a su marido, morir cansada. La educación es poco probable, a menos que provengas de una familia noble. Enviada a un convento, tu desarrollo intelectual se estanca cuando aprendes a batir mantequilla y a remendar una túnica. El matrimonio se produce muy pronto, demasiado pronto. No es raro estar prometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor, sino de tierras, ganado y alianzas. Tu opinión no importa. Una vez casada, eres básicamente propiedad de tu marido. Tu trabajo es producir, alimentar a todos y mantener la casa en funcionamiento. No te quejes, porque quejarse podría hacer que te tajen de quejica o, peor aún, de bruja. Esa etiqueta viene acompañada de un ahogamiento o una quema. Según las costumbres locales, el parto es una lotería mortal. No hay atención prenatal, ni instrumental estéril, ni anestesia. Las matronas hacen lo que pueden, pero incluso las complicaciones menores pueden significar la muerte para la madre. El bebé o ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos. Muchas no sobreviven, pero no te preocupes. Una vez que nace el bebé, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un bebé que llora en una choza infestada de piojos y se espera que lo amamantes. Cocines, limpies y aún ayudes en el campo. No tienes descanso. Eres el descanso para todos los demás. Si eres soltera, eres sospechosa. Si eres viuda, vulnerable. Si eres franca, peligrosa. Las mujeres que no se conformaban a menudo eran acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimientos de hierbas, una personalidad fuerte o simplemente miraban a alguien divertido en un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. No se podía hablar sin permiso. No había libertad de movimiento y tu valor espiritual siempre estaba por debajo de los hombres. En resumen, si eres mujer en la Edad Media, se espera que soportes, obedezcas, te reproduzcas y sufras en silencio, idealmente sonriendo, porque incluso en una época de sufrimiento universal, se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora has luchado contra la suciedad y el hambre, injusticia social y posiblemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia, ruidosa, sangrienta y, a menudo, completamente aceptable para los estándares medievales. Que quede claro, la Edad Media no era pacífica. La idea de ley y orden significaba, en su mayoría, esperar que el señor local no estuviera de mal humor. La violencia está por todas partes, en el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en las disputas eclesiásticas y, a veces, en la fila del horno comunal. El crimen es común, el castigo es. La brutalidad y la justicia son más un espectáculo que una protección. Si robas una hogaza de pan, podrías perder una mano. Si te acusan de mentir, podrían perforarte la lengua. Si chismorreas demasiado, te enfrentarás a la ordalía. Una máscara de metal atada a la cabeza con una barra en la boca para corregirte.
Claro, digamos que te acusan de algo grave, herejía, robo, brujería. ¿Cómo pruebas tu inocencia siendo torturado? Obviamente, bienvenido al juicio por ordalía. Una versión. Metes la mano en agua hirviendo. Te echan agua para extraer una piedra. Si sanas sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, eres culpable. Otra opción es que te arrojen a un río. Si te hundes, eres inocente y probablemente mueras. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todas formas. Es como un concurso medieval donde el premio es la supervivencia y el presentador te desea la muerte. ¿Y si te condenan a muerte? Es un evento público. Las ejecuciones se realizan frente a multitudes que aplauden. Ahorcamientos, decapitaciones, hogueras, a veces la gente trae comida. Es el equivalente medieval a la televisión por cable. La violencia doméstica era completamente normal. Se permitía, incluso se esperaba, que los maridos disciplinaran a sus esposas e hijos. Las peleas callejeras eran habituales. Podías ser golpeado solo por mirar mal al caballo de un noble. Y la guerra siempre estaba latente. Disputas locales, conflictos territoriales, cruzadas religiosas. Siempre hay alguien marchando para apuñalar a otro en nombre del honor, de Dios o del aburrimiento. La violencia no es un colapso social en la Edad Media, es la sociedad misma. Todos vivimos con la constante certeza de que la vida es frágil. La justicia arbitraria y tu vecino podría partirte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado. Baja la mirada y nunca confíes en nadie armado con un garrote. A estas alturas, has superado los piojos, las sanguijuelas, la miseria sin ropa para lavar y la amenaza inminente de una muerte pública. Pero ahora llega el final. Un capítulo común en la vida medieval era una muerte prematura y poco glamurosa. Si uno sigue vivo y respirando después de los 40, es prácticamente una celebridad. Incluso podrían llamarlo, el viejo, lo cual más que un apodo, es un milagro estadístico. Analicemos la situación. La esperanza de vida promedio ronda los 30 o 40 años. Pero esta cifra se ve muy reducida por la mortalidad infantil. Casi la mitad de los niños mueren antes de cumplir los 5 años. La desnutrición o un invierno crudo bastaban. Sin vacunas, sin antibióticos, sin esperanza, si sobrevivías a la infancia. Llegabas a la edad adulta ya exhausto. El trabajo comenzaba en cuanto podías caminar erguido y a los 25 tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Podías haber perdido varios dientes, un dedo y casi todo tu optimismo original. Las mujeres se enfrentaban a un parto especialmente doloroso y mortal. Era una de las principales causas de muerte entre las mujeres medievales. Sin analgésicos, sin intervención médica, solo oración, agua caliente y alguien que te sostuviera la mano mientras te desangrabas en un catre de paja. Para los hombres, los peligros eran diferentes pero igualmente implacables. Accidentes agrícolas, infecciones por heridas menores, la ira de un vecino borracho, una cruzada que se descontrolaba. Incluso ir al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos furioso. La muerte también podía llegar silenciosamente a causa de la peste. Las ciudades se convertían en cementerios de la noche a la mañana. O morían por hambrunas que podían durar temporadas enteras. Diezmanando pueblos enteros, o por mala suerte, como comer grano podrido y pasar las últimas horas alucinando y gritando a las paredes. Y los funerales eran una suerte si se conseguía uno. Los cuerpos solían enterrarse rápidamente para evitar enfermedades. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un agujero, unas pocas oraciones murmuradas y un pequeño montículo de tierra si quedaba espacio suficiente en el cementerio. Cementerio, así que sí, en la Edad Media la vida era brutal. Corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas. No te jubilabas, simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de salidas, pasemos a tu capítulo final. El sueño medieval muere. ¿Qué tal tu día? Te despertaste entre la suciedad. Orinaste en un cubo. Te cepillaste los dientes con ilusiones. Casi te desmayaste de hambre. Trabajaste hasta que la columna vertebral imploraba clemencia. Te rascabas la lana que picaba. Rezabas para no contraer la peste y apenas escapabas de una ejecución pública por poseer una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Sigues soñando con ser caballero? Piénsalo de nuevo. Esa versión romántica de la Edad Media. Espadachines galantes, damas nobles en torres, batallas heroicas y banquetes en grandes salones iluminados con velas. Es un mito pulido por cuentos de hadas y libros de fantasía. En verdad, el mundo medieval era crudo, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, te quedabas pobre. Si nacías rico, enhorabuena. Tenías más posibilidades de sobrevivir.
Pero aún así, un mal trago te separaba de la disidencia y un entierro apresurado. Ni siquiera los nobles eran inmunes a la miseria. Los castillos eran fríos y descuidados hornos, llenos de pulgas, humo y matrimonios por conveniencia política. Claro, tenías una capa de piel y una copa de vino, pero también un 50% de probabilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No era precisamente un lujo. Los tiempos más sencillos no eran sencillos. Eran implacables, todo llevaba más tiempo, todo dolía más, todo, desde el parto hasta masticar. Tenía consecuencias, la vida era supervivencia, no ocio, y si encontrabas un momento de tranquilidad para pensar, para soñar, para imaginar algo mejor, no había mucho que pudieras hacer con él. Ninguna posibilidad de ascenso social, ninguna. Medicina moderna sin internet para buscar en Google. ¿Qué es esta extraña erupción? Viviste, sufriste, trabajaste y moriste en un radio de 16 kilómetros de donde naciste. Pero aquí está lo más sorprendente. A pesar de todo, la gente seguía riendo, cantando, contando historias, enamorándose y encontrando sentido a la vida. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos son así de tercos. Incluso en los momentos más oscuros, encontraron espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te metas en tu cama limpia con agua corriente, antibióticos y la calefacción central quizás sea un silencioso agradecimiento al mundo moderno y a tus antepasados que lucharon contra las ratas, el hambre y el feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, defensora de la reforma e icono de la ambición, era simplemente Sofía, nacida Sofía Federica Augusta von Anhalt-Zerbst en 1729. Era hija de una familia principesca alemana relativamente desconocida. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco poder. Sofía misma poseía algo que ningún título podía otorgarle: una inteligencia aguda, un encanto irresistible y una silenciosa sed de grandeza. Su educación fue estricta. Su madre, Johanna, era fría y calculadora, no una figura cálida y protectora, sino una arribista obsesionada con el estatus. El padre de Sophie, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde muy joven, Sophie aprendió a caminar por la delgada línea entre la obediencia y la astucia. Leía. Hablaba con avidez varios idiomas y aprendió a observar una habitación antes de hablar. Habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrona comenzó a buscar esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana y la emperatriz Isabel creía que una novia extranjera, dócil y agradecida, sería ideal. Más fácil de controlar. Sofía encajaba a la perfección: sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y reputación de gracia y humildad. Con tan solo 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la gélida capital, San Petersburgo, en 1744, vestida con finas telas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujaba como a una pieza de ajedrez. Sin embargo, Sofía tenía su propio plan: ser aceptada en la sociedad rusa. Se convirtió a la ortodoxia, adoptando el nombre de Ekaterina Alexa Catherine. La ceremonia fue pública, simbólica y trascendental. No solo cambiaba de religión, sino que quemaba las naves a su paso, adentrándose en un imperio extranjero sin retorno. Nadie que observara a aquella tranquila adolescente con abrigo ribeteado de piel podría haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, ilustración e imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser actriz porno y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro tenía como objetivo asegurar su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el apuesto príncipe de los cuentos de hadas, torpe, inmaduro y obsesionado con soldaditos de juguete. Estaba mucho más interesado en jugar a la guerra en sus aposentos que en gobernar un imperio o mostrar afecto a su nueva esposa. Algunos relatos. Incluso se sugiere que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y resentía a la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó Rusia con una feroz determinación. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Quería pertenecer. Pedro quería escapar. Esta incompatibilidad no era solo emocional, sino también política. La corte rusa era un nido de víboras, en medio de la paranoia por los chismes y los brutales juegos de poder.
La emperatriz Isabel seguía gobernando con autoridad absoluta, pero su salud se deterioraba. Todos sabían que se avecinaba una transición y todos tenían sus propios intereses. Catalina era vigilada constantemente, sus cartas eran leídas, sus amistades monitoreadas y cada uno de sus movimientos escrutado. No podía confiar en su esposo, ni en su madre, quien aún le susurraba al oído en nombre de intereses extranjeros, ni siquiera en ella misma. En este mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era ninguna ingenua. Aprendió a desenvolverse con discreción en los juegos de la corte, cultivando aliados en las sombras. Cautivó a los oficiales militares, entabló amistad con eruditos y se labró una reputación de dignidad y moderación. Un marcado contraste con las rabietas infantiles de su marido y su abierto desprecio por las tradiciones rusas. Tras las puertas cerradas, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba forjando una visión no solo para sí misma, sino para Rusia, una nación de fortaleza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más vivía Pedro, más tiempo permanecía Catalina en el limbo. Una esposa impotente de un hombre incapaz de gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no sería hereditario, tendría que ser tomado. En 1762, después de casi 2 años. Tras décadas de espera, observación y maniobras silenciosas, Catalina vio su momento y lo aprovechó con una precisión asombrosa. La emperatriz Isabel había muerto y ahora Pedro III era finalmente el zar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En tan solo unos meses, Pedro se enajenó a la Iglesia, ofendió con acento agudo a la nobleza, insultó al ejército y colmó de elogios a Prusia, el antiguo enemigo de Rusia. Revirtió políticas clave, humilló al clero y habló abiertamente sobre su divorcio de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patriotas, veían a Pedro como un títere extranjero que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto, actuó, en julio de ese mismo año. Mientras Pedro estaba en su palacio de verano, Catalina lanzó una ofensiva incruenta, apoyada por importantes oficiales militares, entre ellos su amante Gregory Olaf y sus influyentes hermanos. Recorrió San Petersburgo ataviada con todas las insignias imperiales. Fue proclamada emperatriz Catalina II y se ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió a los pocos días. Fue detenido y poco después hallado muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente se informó de un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue un asesinato. Catalina era ahora emperatriz, no por nacimiento, ni por matrimonio, sino por voluntad, ingenio y audacia. Era algo sin precedentes. Una mujer extranjera, sin ningún derecho legítimo, había tomado el trono ruso sin una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz toma del poder en un legado duradero. ¿La aceptaría Rusia? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido el imperio sin caer víctima? Con el mismo destino que su esposo, Catalina comprendió que el poder obtenido mediante intrigas podía perderse con la misma facilidad. Necesitaba gobernar no como una intrigante, sino como una visionaria, y así comenzó su transformación de una conspiradora meticulosa a una emperatriz reformadora. Una que redibujaría frontera, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Una vez que Catalina tuvo la corona, podría haberse acomodado en su poder, pero no lo hizo. Tenía en mente algo más grande que simplemente sentarse en un trono. Quería transformar Rusia, y no solo militar o políticamente, sino también intelectualmente, mientras que Pedro había venerado a Federico el Grande y a los soldaditos de juguete. Catalina idolatraba a Voltaire y a los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y el papel del monarca como servidor del pueblo, incluso si ella misma gobernaba con autoridad absoluta. Catalina no solo leía. La filosofía de la Ilustración la vivió. Mantuvo correspondencia directa con Voltaire durante más de 15 años, halagándolo mientras defendía su autocracia. Invitó a dedo a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo económicamente. En privado, estudiaba textos legales, debatía reformas y diseñaba políticas para modernizar el imperio. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por los esfuerzos para codificar el derecho ruso.
La Comisión Legislativa de 1767 emprendió un ambicioso proyecto para reescribir todo el código legal de Rusia. La propia Nekasas o Instrucción de Catalina era un manifiesto político encubierto que hablaba de la igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común. Para una emperatriz en la Rusia del siglo XVIII, era radical, pero los ideales de la Ilustración debían sobrevivir a las realidades de Rusia. Un vasto y profundo feudalismo. En una tierra conservadora gobernada por nobles que preferían mantener a sus súbditos bajo control. Catalina lo sabía, si bien abogaba por reformas, actuaba con cautela, abolió algunas formas de tortura, amplió el acceso a la educación laica y construyó escuelas y bibliotecas. Pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus súbditos para mantener su lealtad. Este era el delicado equilibrio que Catalina debía mantener. Una reina filósofa. En público, una emperatriz práctica, en privado. Caminaba por la cuerda floja entre la ideología y la supervivencia, entre los brillantes salones de París y la cruda política de Moscú. Su visión para Rusia era audaz, pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no intentaba europeizar Rusia, sino modernizarla a su manera. Y eso significaba reformas, sí, pero con mano de hierro en guante de terciopelo. Catalina no se conformaba con reformando Rusia desde dentro, quería expandirla hacia afuera para convertirla en un imperio digno de temor. Admiración y envidia, donde Pedro el Grande había abierto una ventana hacia Occidente. Catalina pretendía derribar los muros. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Libró guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas a lo largo de las décadas de 1760 y 1770, no se trataban solo de territorio, sino de influencia. Catalina se veía a sí misma como la liberadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo el dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa del Este. Bajo generales como Alexander Suvarov y Gregory Peremkin, Rusia capturó regiones clave, incluyendo Crimea, la costa norte del Mar Negro y el acceso a puertos de aguas cálidas. Algo que los zares rusos había anhelado durante generaciones. Estas victorias no eran solo militares, sino simbólicas. Con cada conquista, Catalina envió un mensaje. Rusia ya no era la prima lejana y atrasada de Europa, era una potencia continental. También dirigió su mirada hacia el oeste. Mediante una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, Catalina participó en las particiones de Polonia, desmembrando la debilitada mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Al final de la tercera partición en 1795, Polonia desapareció del mapa y Rusia reclamó vastos territorios nuevos y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistó con ejércitos, sino que también colonizó con ideas. Se construyeron nuevas ciudades, se expandieron las rutas comerciales y se invitó a colonos alemanes a cultivar las tierras rusas. El imperio se convirtió en un mosaico desde el gélido Báltico hasta las soleadas costas del Mar Negro. Y a través de todo ello, Catalina siguió siendo la figura central, leyendo informes, dando órdenes y supervisando personalmente la configuración de su imperio en expansión. Los críticos la acusaban de ser ambiciosa, incluso imperialista, pero para Catalina, la expansión no era ambición, era destino. Creía que un gran gobernante se medía no solo por sus ideas, sino también por sus fronteras. No solo quería gobernar Rusia, quería transformarla en un imperio civilizado, temido por sus enemigos, respetado por sus pares y leal. A pesar de su brillantez y poder, Catalina la Grande era igual de famosa por lo que ocurría tras las puertas del palacio. Y no todo se susurraba en las bibliotecas. Su vida privada se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no solo uno o dos, sino un desfile cuidadosamente seleccionado de ellos. Muchas décadas más jóvenes, a menudo apuestos y, en ocasiones, con influencia política. No los ocultaba. De hecho, a menudo, los recompensaban con títulos, propiedades y pensiones si se portaban bien. Si no, eran despedidos discretamente, a veces con un cortés agradecimiento y un ascenso. Entre los amantes más importantes se encontraba Gregory Peremkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación difuminó las fronteras entre el romance, la política y la colaboración. Algunos historiadores creen que incluso pudieron haberse casado en secreto. Juntos, dieron forma a campañas militares, los proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Peremkin no era solo un amante, en muchos sentidos. Era su corregente. Aún así,
Europa no podía ignorar el escándalo. Los rumores se extendían rápidamente. Panfletos satíricos la retrataban como lujuriosa, insaciable e incluso desequilibrada. Y tras su muerte, los rumores no hicieron más que empeorar. El más infame fue el relato completamente falso y grotesco sobre un caballo, difundido por sus enemigos para mancillar su legado. Pero, ¿por qué esa obsesión? Sencillo. Catalina era una mujer, quien ejerció el poder sin remordimientos, y en un mundo donde se esperaba que las gobernantes fueran santas vírgenes o figuras trágicas. Ella se negó a desempeñar ese papel. Vivió, amó y gobernó según sus propios términos, lo que la hizo peligrosa. Irónicamente, mientras sus críticos la tachaban de inmoral, Catalina era profundamente filosófica respecto al amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida y que las relaciones personales no tenían por qué amenazar la responsabilidad pública. Separaba las emociones. Su capacidad de gobierno era una hazaña que pocos gobernantes masculinos lograron. En realidad, sus relaciones amorosas eran a menudo estratégicas. Se rodeaba de hombres leales, capaces y políticamente útiles, y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, generalmente con una sonrisa y una jubilación generosa. La vida amorosa de Catalina no debilitó su reinado, era parte de su estrategia. Una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. Su carisma y control hicieron que el reinado de Catalina no estuviera exento de peligros. Y en 1773, ese peligro se presentó en la forma de un hombre barbudo llamado Ilon Pugachev. No era un rebelde cualquiera. Pugachev afirmaba ser nada menos que Pedro III, el difunto esposo de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe de Estado y ahora regresaba para reclamar el trono del usurpador alemán. Era absurdo. Pedro hacía mucho que había muerto. Pero para las clases bajas oprimidas y exhaustas de Rusia, la afirmación no necesitaba ser cierta, solo necesitaba ofrecer algo. Pugachev prometió liberación, el fin de la opresión, impuestos más bajos y tierras para el pueblo llano. Sus palabras encendieron la llama en la región del río Mississippi, especialmente entre los campesinos KSAK y los viejos creyentes. En una época en que la brecha entre nobles y oprimidos se había ensanchado brutalmente. Sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachev se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Se tomaron ciudades, cayeron fortalezas y se masacró a nobles, por una causa aterradora, en un momento en que parecía que el imperio mismo se fracturaría. Catalina se estremeció. No se trataba de una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados, era una revuelta de su propio pueblo contra el sistema. Ella gobernaba, pero Catalina no se dejó llevar por el pánico. Actuó, envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las fuerzas de Pugachev fueron derrotadas en 1774. Fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú. Advertencia pública a todos los que osaron seguirla. Después, Catalina redobló sus esfuerzos por imponer orden y control. Sus sueños de liberar las costas se desvanecieron silenciosamente. La rebelión le había mostrado los límites de la Ilustración en un país aún sometido al feudalismo. Ahora presionaba con más fuerza a la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio del control absoluto sobre sus costas. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que una vez, Voltaire, citado por la corriente, priorizaba ahora la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. Incluso se susurró que la rebelión debía ser sofocada antes de que siquiera comenzara. Pugachev pudo haber perdido la cabeza, pero dejó una advertencia que atormentó a Catalina. Que el poder construido sobre la desigualdad solo podía mantenerse hasta cierto punto antes de que la tormenta arrasara. Para cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida. Había gobernado Rusia durante más de 3000 años. Durante décadas, más que cualquier otra gobernante femenina en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, desafió las expectativas, remodeló su imperio y redefinió lo que una mujer y una monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea. Su territorio se expandió en más de 200.000 millas cuadradas, absorbiendo Crimea, partes de Polonia y tramos de la costa del Mar Negro. Estos no fueron solo vientos militares. Fueron puntos estratégicos clave para asegurar puertos de aguas cálidas y reconfigurar el comercio. Pero su legado no solo quedó plasmado en los mapas. Catalina también dejó una huella cultural. Contribuyó a la fundación del Museo del Hermitage. Reunió una de las mayores colecciones de arte de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación,
arte y ambición intelectual en un país a menudo considerado atrasado por los europeos occidentales. Colocó a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundando escuelas para niñas y promoviendo la impresión de libros. Introdujo la vacunación contra la viruela en Rusia, incluso recibiendo ella misma la vacuna públicamente, un acto de valentía científica para su época. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por contradicciones. Si bien admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los esclavos. De hecho, extendió el dominio marítimo a territorios más extensos de Rusia. Sus reformas. Si bien su gobierno fue impresionante, en su mayoría un sistema vertical diseñado para pulir el imperio sin transformar realmente sus cimientos. Aún así, el reinado de Catalina trajo estabilidad y ambición. Comprendió que el poder no se hereda, sino que se forja, se gestiona y se defiende constantemente. Gobernó no por derecho divino, sino por la fuerza de su voluntad, su brillantez política y su implacable cálculo. La llamaron de muchas maneras: usurpadora, tirana, reformadora, seductora. Pero, sobre todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable que en siglos. Dejó tras de sí un trono seguro, un imperio expandido y una leyenda que perduraría por siglos. Catalina no solo reinó, gobernó con intelecto, estrategia y un control absoluto de la historia. Y al hacerlo, se convirtió en algo más que una emperatriz. Se convirtió en un mito. Por toda su expansión de poder y su perdurabilidad. El legado de Catalina la Grande seguía siendo, en esencia, el de una mujer que se abría camino en un mundo de hombres y lo transformaba a su imagen y semejanza. Tras los retratos imperiales y los decretos estatales se escondía alguien profundamente consciente de la precariedad de su posición. No había nacido rusa, ascendió al trono mediante un golpe de estado. Gobernó un imperio que no deseaba a una mujer al mando. Y, sin embargo, no solo perduró, sino que prosperó. Catalina nunca se conformó con ser un mero adorno. Leía y escribía constantemente. Incansablemente, nunca dejó de aprender. Su agenda diaria era intensa. Horas leyendo informes, correspondencia con potencias extranjeras, editando documentos oficiales y gestionando una corte repleta de facciones rivales. No se contentaba con simplemente sentarse en el trono. Lo ejercía como una estadista nacida para él. En muchos sentidos, también se sentía sola. Se rodeaba de cortesanos, amantes y artistas. Pero en sus memorias escribió sobre la escasez de personas en las que podía confiar de verdad. Su hijo, Paul, a quien desconfiaba y mantenía alejado de los asuntos de Estado, se convirtió en un hombre que, según temía, echaría por tierra todo su progreso. Su mayor vínculo emocional con Gregory Pemkin se transformó en una profunda amistad. Pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó del todo. Catalina cultivó su imagen con esmero. Comprendía el poder de la narrativa y lo manejaba mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se presentaba como la madre de Rusia. Monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y amante de las artes. Pero tras esos roles se escondía una mujer que había soportado rechazo, traición, escándalo y rebelión, y que siguió adelante. Cuando murió en 1796, dejó tras de sí un imperio transformado. Pero también interrogantes. ¿Pudo haber hecho más para acabar con el ostracismo? ¿Se vieron comprometidos sus ideales ilustrados por la política? ¿Fue más reformadora o gobernante? La historia la recuerda por el título que nunca se atribuyó, el de la gran emperatriz. No fue porque fuera perfecta, bondadosa o justa. Porque tomó el poder y lo ejerció según sus propios términos en un tiempo y lugar donde se suponía que las mujeres no debían tenerlo. No solo lució la corona, sino que reescribió lo que significaba merecerla. En las profundidades húmedas de la selva de Chiapas, en el sur de México, las ruinas de Palenque susurran historias del antiguo mundo maya. Templos imponentes se alzan sobre la vegetación, sus fachadas de piedra caliza erosionadas por el tiempo, pero aún rebosantes de secretos. Y en 1994 uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, liderado por Fanny López Jiménez, estaba inspeccionando el Templo 3, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones. Lugar de sepultura del poderoso rey P.L. el Grande. No se esperaba que el trono contuviera mucho hasta que notaron algo extraño. Una cámara oculta sellada bajo la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Todo estaba impoluto. Cuando los arqueólogos irrumpieron y descendieron al interior, encontraron un sarcófago de piedra que reposaba en silencio. El aire estaba cargado con el peso de los siglos. Al abrir la tapa, un polvo rojo se elevó como humo, de un rojo brillante e impactante.
El interior estaba cubierto de cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico usado ceremonialmente por los Mer, y dentro de esa nube carmesí yacía el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada. Con cuidado y reverencia, sus huesos, frágiles pero intactos, aún conservaban su cráneo con una máscara de jade y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas florales, collares, diademas, pendientes, todo elaborado en jade y concha. Todo en el entierro gritaba realeza. Sin embargo, no había ningún nombre inscrito, ningún glifo que la identificara. Era uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Sin embargo, era un enigma total. ¿Por qué estaba enterrada en polvo rojo? ¿Quién era? ¿Era una reina? ¿Una sacerdotisa? ¿O quizás incluso la esposa de Pal? Los investigadores la llamaban la Reina Roja. Y el nombre perduró. Pero ni siquiera con la ciencia forense moderna pudieron determinar con certeza quién era. Solo que había vivido alrededor del siglo VII, durante la Edad de Oro de Palanque. A diferencia de la mayoría de las tumbas Meyer, la suya había permanecido oculta, intacta y aislada a propósito. Su entierro no fue meramente ceremonial, sino espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Debía ser recordada mediante rituales, colores y el misterio que dejó tras de sí. El rasgo más inquietante de la tumba de la Reina Roja no eran sus joyas de jade ni el silencio de la cámara sellada, sino el polvo rojo. Una espesa capa de cinabrio en polvo lo cubría todo, el sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se adhería como sangre a la piedra. Para Meyer, aquello no era casualidad. El cinebaro, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su vibrante color rojo no solo era visualmente impactante, sino que simbolizaba el renacimiento de la sangre y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado, era el color del amanecer, del sacrificio de la vida que emerge de la muerte. Y no era solo simbólico, era espiritual. Cubrir a los muertos con cinebaro era un ritual destinado a transformarlos. El cuerpo lo preservaba no para la eternidad, sino para la transición. En la creencia maya, la muerte no era el final, sino un tránsito, un paso a otra dimensión cósmica. Así, la Reina Roja, quienquiera que fuese, se preparaba no solo para el entierro, sino para la deificación. Pero hay otro aspecto. El cineabar es tóxico. La exposición repetida puede provocar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Probablemente, los Mer no comprendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderoso y peligroso. Bañar el cadáver en él era declarar que esa persona no era un mortal cualquiera. En Palanque, muy pocos eran enterrados con cineabar. Pal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno de ellos. Su cuerpo, al igual que el de ella, también estaba saturado del polvo rojo. Ese detalle, por sí solo, suscitó especulaciones. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien de igual estatus divino? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar. Otro objeto sagrado. Alrededor de su tumba, agujas de hueso, hojas de obsidiana y figurillas de jade en miniatura sugerían rituales realizados en vida o en su honor tras su muerte. Cada detalle de su entierro contaba una historia sin palabras, una historia de poder envuelto en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo no en silencio, sino en una ceremonia bañada en el color del sacrificio, rodeando los restos carmesí de la Reina Roja. Reinaba un mundo de silencio, roto solo por el brillo del jade. Concha y obsidiana no eran meros adornos, sino ofrendas cuidadosamente escogidas para acompañar a la Xibalba en su viaje al más allá maya. A sus lados, collares de jade, pesados y fríos, con sus superficies pulidas aún radiantes tras 300 años bajo tierra. El jade no solo era bello, sino sagrado. Los mayas lo consideraban símbolo de la vida eterna. Representaba el verde del laberinto, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con estas ofrendas. El jade que cubría el pecho, las muñecas y las orejas de la Reina Roja era una clara señal de que en vida ejercía influencia. Quizá incluso favor divino. Uno de los objetos más conmovedores era la máscara de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras mortuorias doradas de Egipto, esta era sutil, construida con docenas de diminutas teselas de mosaico dispuestas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara cumplía una función ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como divina. Los ojos de los dioses. Dispersos cerca de sus huesos había agujas de hueso, cuchillas de obsidiana y artefactos de concha.
Estos podrían haber sido herramientas rituales o símbolos de su estatus como sacerdotisa, sanadora o matriarca real. Un alfiler de hueso estaba grabado, tenue pero intencionalmente, un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas de cerámica aún selladas, probablemente llenas de ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Meyer creía que el más allá era un viaje peligroso, lleno de desafíos y con múltiples capas. Estos objetos no eran lujos, sino necesidades. Modernizar la tumba la hacía sentir íntima, no recargada, sino intencional. No había oro, ni carrozas, ni pompa, solo objetos elegidos con un significado espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros vislumbramos cómo Meyer entendía la muerte no como un final, sino como una transición de poder. La Reina Roja no fue enterrada para ser olvidada. Ella era, preparándose para ascender, a pesar de la grandeza de su tumba. La Reina Roja dejó tras de sí un vacío inquietante. Ningún nombre ni inscripciones adornaban su sarcófago, ningún glifo en las paredes la identificaba. Era claramente alguien poderosa, pero desde el momento en que se abrió su tumba, los eruditos comenzaron a intentar atar cabos. La teoría más convincente es que la Reina Roja era Zag-Buar, la esposa de Kinich Hanab Pal, conocido hoy como Pal-El. La gran Zag-Buaja, la gobernante más famosa de Palanque, fue mucho más que la consorte de Pal. Nacida en la nobleza, se casó con un miembro de la dinastía real de Palanque a una edad temprana. Tuvo al menos 3 hijos, todos ellos de alto estatus, y desempeñó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien merecía ser enterrada con tanto honor, era ella. La ubicación de la tumba, a pocos metros de distancia, respalda esta teoría del grandioso entierro de Pal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere un emparejamiento deliberado entre gobernantes, marido y mujer, incluso después de la muerte. Y luego está el cineabar. Solo se encontraron 2 entierros en Palanque con una cobertura de cineabar tan intensa. Pal y la Reina Roja. Es improbable que esto fuera una coincidencia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos conjuntos de restos con la esperanza de confirmar la conexión. Pero los resultados no fueron concluyentes. Los huesos de la mujer no mostraron ninguna señal de ADN. Existe un vínculo materno directo con Pal, pero eso no descarta una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere lazos de sangre. Algunos han argumentado que podría haber sido la poderosa madre de Sakuk Pal, quien gobernó Palanque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una suma sacerdotisa, una hermana o una antepasada real cuyo nombre simplemente se ha perdido en el olvido. Sin embargo, la evidencia apunta con mayor fuerza a Takuao, reina por título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pal. La falta de nombre podría no ser una omisión, sino algo intencional. En la cosmología maya, el alma perduraba no a través de monumentos, sino mediante símbolos rituales y los susurros de la tierra. Así, la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó. Recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para comprender a la Reina Roja, debemos comprender el mundo del que provenía. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las de la realeza, ejercían una influencia sin precedentes. En la civilización maya, la política a menudo era un asunto familiar. Las mujeres de la realeza no eran meras consortes pasivas, eran diplomáticas, sacerdotisas y ejecutoras de poder. Realizaban rituales, patrocinaban templos y desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de la legitimidad dinástica. Su linaje era capital político, utilizado para forjar alianzas y asegurar derechos al trono. Tomemos como ejemplo a Sakuk, la madre de Pal el Grande. Cuando el trono de Palanque quedó vacante, ella tomó el poder. Ella misma gobernó como reina regente hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. No era una figura decorativa, era una gobernante por derecho propio, que emitía decretos y supervisaba proyectos de construcción. Sin ella, Pal quizá nunca hubiera surgido, y no era una excepción. En todo el mundo maya, en lugares como Yaquil Nanio y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando importantes ceremonias, participando en la guerra, la diplomacia y, en ocasiones, gobernando. A menudo se las representaba en estatuas y murales, ataviadas con elaborados tocados y vestimentas, junto a los reyes como iguales o, a veces, por encima de ellos. Sus palabras se grababan en glifos, sus nombres se recordaban hasta que se olvidaban. Para cuando llegaron los conquistadores españoles siglos después, gran parte de esa memoria se había desvanecido.
La perspectiva colonial veía a las mujeres indígenas como figuras silenciosas en un mundo dominado por los hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente. De roles de género complejos donde el poder se negociaba. No simplemente se heredaba. Este contexto arroja nueva luz sobre la Reina Roja. Puede que no haya gobernado oficialmente, pero su sepultura, rica en objetos sagrados y ubicada junto a Pal, sugiere que era un pilar central del orden real. Su máscara de jade no era solo un adorno, era un símbolo de identidad, de poder ejercido en vida y protegido en la muerte. Su linaje pudo haber sido el vínculo que mantuvo unida a la dinastía de Palanca. En la civilización maya, una reina no era solo una reina, era guardiana de un linaje sagrado, una voz en las ceremonias y, a menudo, el puente entre dioses y hombres. La Reina Roja puede que no tenga nombre, pero en su mundo nunca estuvo silenciada. La Reina Roja no fue enterrada simplemente con tesoros. Fue enterrada en una arquitectura rica en propósito, repleta de simbolismo ritual, cosmología maya y diseño intencional. Su tumba no era simplemente un sepulcro, era una puerta a la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del templo, una de las pirámides más pequeñas, en el corazón de Palanc. Su proximidad al templo de las inscripciones, lugar de descanso de Pal el Grande, es reveladora. Estos templos no se construyeron al azar, su ubicación era sagrada. Guiada por la astrología, el mito y el legado dinástico, el templo se alza modestamente comparado con su grandioso vecino, pero esconde algo aún más íntimo, una cripta sellada. Intacta por las inscripciones, perfectamente conservada, fue construida en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una escalera estrecha y empinada. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara en sí es austera, hecha de piedra tallada, sellada herméticamente durante más de 1130 años. Ni glifos ni murales cubren las paredes, ninguna talla ornamentada cuenta su historia. Pero quizás ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos lo transformaran. En el centro, su sarcófago se yergue como un altar esculpido en piedra caliza. Evoca el grandioso sarcófago de piedra de Pal, situado al lado, mientras que la tapa de Pal está famosa por sus escenas de renacimiento cósmico grabadas. La tumba de la Reina Roja es más sobria. La atención se centra en el cuerpo, en el bar, en el ritual de la muerte misma. Sin embargo, hay sutiles detalles arquitectónicos que insinúan un significado. La tumba está alineada de este a oeste, un camino simbólico que refleja el viaje del sol de la vida a la muerte. La cámara es pequeña pero imponente. Un recinto sagrado, deliberado y personal, para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno significaba ser elevado más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia tardía, era un santuario cuidadosamente construido. Un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinebar y su legado. En la arquitectura misma, un templo que habla sin palabras nos dice que ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final, sino un umbral, un pasaje sagrado hacia el inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no era solo espiritual, sino político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios eran eventos cuidadosamente coreografiados, arraigados en el mito y destinados a guiar el alma a través de las traicioneras capas del inframundo. Textos e iconografía maya nos dicen que Xibala no era un más allá pacífico, era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, juicios y dioses de la muerte. Solo aquellos enterrados adecuadamente, preparados ritualmente y equipados espiritualmente, podían completar el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada envuelta en cinábar, incrustada en piedra y rodeada de ofrendas, todas señales de un entierro de élite. Pero hay más, la presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba. Se insinúa la existencia de rituales de autosacrificio, posiblemente herramientas simbólicas que representan derechos que ella realizó en vida o que se recrearon en su entierro para fortalecer su espíritu. La máscara de Erari, cuidadosamente ensamblada con piezas de jade, no era meramente decorativa, pudo haber servido como un receptáculo espiritual que preservaba su rostro e identidad en su viaje al más allá. En la creencia maya, el rostro era un espejo del alma, y el alma necesitaba, para ser reconocida por los dioses. Las vasijas de cerámica que la rodeaban pudieron haber contenido alguna vez chocolate, agua del laberinto o incluso pulca para nutrirla en el más allá. Otros objetos, como espinas de raya o conchas marinas,
Podrían haber representado herramientas espirituales, invocaciones a los dioses o símbolos de comunicación ritual. El entierro no era solo una despedida, sino una transformación. Los mayas creían en ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y el más allá como renacimiento. A menudo se veía a reyes y reinas como encarnaciones terrenales de dioses. Y en la muerte regresaban a esos orígenes divinos. La reina roja, cubierta del color de la sangre, sepultada en una pirámide y honrada con ofrendas, se preparaba para renacer, no como mortal, sino como un ser ligado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia, sino el comienzo de su leyenda. A pocos pasos de la última morada de la reina roja yace uno. Una de las tumbas más emblemáticas de Mesoamérica es la de Kinich Hanap Pal, conocido simplemente como Pal el Grande. Su sepultura en el gran templo de las inscripciones es célebre por su maestría artística, su magnitud y su profundo simbolismo espiritual. Pero lo que hace tan extraordinaria la tumba de la reina roja no es solo su contenido, sino también su ubicación. Su sarcófago estaba oculto en el templo 3, justo al lado del monumento de Pal, en una ciudad como Palenque, donde cada templo era cuidadosamente posicionada para reflejar principios cósmicos. Esta cercanía no fue coincidencia, fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la reina roja fue la reina y consorte de confianza de Zac Buao Pal. Si bien su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre sus entierros son sorprendentes. Ambos envueltos en cinabrio, ambos sepultados en pirámides, ambos enterrados con jade y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan mutuamente. La otra, como si fueran dos mitades de una narración sagrada, muestra la famosa escena de Pal cayendo al árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más sencilla de la reina roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo reside en la propia yuxtaposición. Si Pal representaba al sol viajando por el inframundo de noche para volver a salir, entonces la reina roja podría haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio y misterioso camino en el cielo. Juntos encarnaban una dualidad cósmica, lo masculino y lo femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el poder no era singular, sino relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio, y ese equilibrio se extendía a la corte dinástica. Al colocar a la reina roja junto a Pal, los mayas preservaban no solo un matrimonio, sino una alianza cósmica. Su proximidad en la muerte quizá reflejaba sus roles en vida. Una reina no detrás, sino al lado. Su rey compartía no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas hablan sin palabras, dos almas envueltas en crayola y piedra, unidas por la eternidad, uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió en el tiempo, la reina roja de Palenque perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1300 años, ahora susurra. Siglos de preguntas que resuenan con más fuerza con cada descubrimiento. Ella representa un misterio que aún se resiste a la comprensión total. Quizás nunca sepamos con exactitud quién fue. Ningún glifo grabó su nombre. Ningún ladrón contó su historia. Sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos bañados en carmesí, todo habla de una mujer profundamente importante, no solo como esposa o consorte, sino como alguien que tuvo una influencia real, un peso espiritual y sangre real. Hoy, la reina roja nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas. Nos recuerda que en el antiguo mundo maya las mujeres no eran silenciosas, dirigían rituales, gobernaban ciudades y forjaban dinastías. Si bien reyes como Pal han acaparado la atención durante mucho tiempo, el resurgimiento de la reina roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres, fluía a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado va más allá de la mera figura de la reina roja. Los tesoros que dejó tras de sí, es la conversación que ha suscitado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de teca, cada decisión arquitectónica en el templo nos revela algo deliberado. Esta mujer fue importante, y quizás esa sea la parte más extraordinaria de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún desconocemos. La reina roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos, sino un enigma viviente, un anhelo humano compartido por conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún se despliega. Yace envuelta en rojo, el color de la vida, del sacrificio, de la sangre y del renacimiento. Su rostro, antaño oculto tras una máscara de jade,
Ahora nos devuelve la mirada a través de la ciencia, el arte y el asombro. Permanece sin nombre, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. La Reina Roja gobernó un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo mayor, nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra. Su historia se escribió en silencio. Y aún así, de alguna manera, habla. Freda Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el vibrante barrio de Coyoacán. Entonces un pueblo a las afueras de la Ciudad de México. Su casa de la infancia. La Casa Azul. Estaba llena de contrastes de color y una fuerza silenciosa. Más tarde se convertiría en santuario, campo de batalla y museo de una de las artistas más emblemáticas del siglo XX. Freda fue la tercera de 4 hijas de Guillermo Kahlo, un germano húngaro, fotógrafa, y Matilda Calderón, una devota católica de ascendencia indígena y española. Sus padres eran opuestos: Guillermo, reservado e intelectual; Matilde, religiosa y emocionalmente distante. Freda heredaría la introspección y la mirada artística de su padre, pero también la feroz resiliencia de su madre. De niña, Freda era imaginativa, franca y audaz, leía con voracidad y hacía preguntas que la mayoría de los adultos no querían responder. Pero a los 6 años contrajo poliomielitis, lo que la dejó con discapacidad. Una pierna más delgada y débil que la otra, una diferencia física que intentaba disimular con faldas largas, pero que nunca permitió que limitara su espíritu. La enfermedad la mantuvo postrada en cama durante meses y aislada de otros niños. Durante este tiempo, se unió mucho a su padre, quien la animaba a hacer ejercicio, montar en bicicleta y mantenerse mentalmente activa. A diferencia de la mayoría de las chicas de su época, Freda no aspiraba a ser esposa ni ama de casa. Su meta era convertirse en doctora. Se matriculó en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México a los 15 años. Siendo una de las pocas chicas aceptadas, allí destacó no solo por su inteligencia, sino también por su ingenio rebelde, su pensamiento radical y su estilo único. Se unió a un grupo de jóvenes intelectuales conocidos como los cachuchas, quienes debatían filosofía, literatura y política. Freda se sentía atraída por la revolución, por las ideas que desafiaban la tradición. Incluso en aquellos primeros años, antes del accidente de autobús que marcaría su cuerpo y antes de la fama que definiría su legado, Freda Kahlo ya se estaba abriendo paso en el mundo con ideas audaces y una identidad demasiado grande para encajar en las expectativas de los demás. No solo crecía en Coacán, se preparaba para reinventarse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Freda Kahlo se partió en dos: la niña que había sido y la mujer en la que se vio obligada a convertirse. Aquella tarde abordó un autobús. Freda iba en un autobús de madera con su novio Alejandro Gómez Aras después de clase. Reían, bromeaban y probablemente discutían. Freda nunca hacía nada a medias. Pero instantes después, el autobús chocó con un tranvía y, en un abrir y cerrar de ojos, su futuro se desmoronó entre dolor, metal y silencio. El choque fue horrible. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando la madera y lanzando a los pasajeros por los aires. Freda fue atravesada por una barra de hierro. La bala le entró por la cadera izquierda y le salió por la pelvis. Se fracturó la columna vertebral en 3 lugares. Se le hizo añicos la pierna derecha. Se le dislocó el pie. Se le rompieron la clavícula y las costillas. Se le dislocó el hombro. Tenía el abdomen perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba. No por la sangre, sino por el polvo de oro que llevaba en una bolsita. Había explotado al impactar, cubriendo su cuerpo destrozado con un brillo que parecía como ceniza brillante. Freda fue llevada al hospital de la Cruz Roja y se sometió a numerosas cirugías durante los meses siguientes. Pasó semanas con el cuerpo enyesado, postrada boca arriba, inmóvil, retorciéndose de infección e incertidumbre. El futuro que había imaginado de convertirse en médica se desvanecía con cada día que pasaba. Pero en esa quietud, algo comenzó a despertar. Su padre le dio pinceles. Su madre adaptó un caballete especial para colgarlo sobre su cama. Colocaron un espejo en el dosel para que pudiera verse. Y allí, tendida entre yeso y agonía, Freda comenzó a pintar, primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros temas fueron su propio reflejo, pues era todo lo que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad, sino supervivencia. El accidente la había destrozado físicamente, pero también le había abierto una puerta a su propia mente, a su propio cuerpo y, finalmente, al lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería sanar a otros. Comenzó entonces a sanarse.
pincelada a pincelada, mientras Freda Kahlo yacía encerrada en yeso y acero, con un cuerpo luchando contra sí mismo con cada respiración. Empezó a pintar. Lo que comenzó como una forma de terapia pronto se convirtió en un lenguaje. Y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de contemplar, que era precisamente el objetivo. Freda no pintaba flores bonitas ni paisajes delicados. Pintaba el dolor, su dolor, físico, emocional y existencial. Sus primeros temas fueron autorretratos. No por vanidad, sino porque, como ella misma dijo, me pinto a mí misma porque estoy muy a menudo sola y porque soy el tema que mejor conozco. Sus primeras obras eran de pequeño formato, pintadas sobre láminas de hojalata o madera, inspiradas en los retos mexicanos, pinturas devocionales que narraban historias de sufrimiento y milagros. Freda interiorizó esta tradición, su cuerpo se convirtió en el lienzo. Las emociones se convirtieron en el altar. Se pintó a sí misma partida, traspasada, sangrando. En una pintura, está empalada por clavos como una mártir moderna. En otra, flota en un paisaje árido, atada a una columna rota, metáfora de su columna destrozada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada y desnuda, pero nunca pasiva, siempre vigilante. Su dolor no fue disimulado. Pintó la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada pieza era la recuperación de su cuerpo, su experiencia y su identidad como mujer en un mundo que a menudo intentaba definirla. Pero Freda no solo contaba su historia, inventaba un nuevo tipo de narrativa visual que fusionaba el arte popular mexicano, el surrealismo, la ilustración médica y el simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito, para cuando se recuperó lo suficiente como para volver a caminar. Aunque con dolor, Freda ya no era la misma. Ya no era la chica que había querido ser médica. Era una artista, y su arte era único. Había transformado lo peor que le había sucedido en una fuente de creación. Freda Kahlo no solo plasmó su dolor en pinturas, lo obligó a mostrarlo al mundo, convirtiendo así el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún recuperándose, aún pintando y con tan solo 21 años, Freda Kahlo conoció al hombre que se convertiría en la relación más profunda y turbulenta de su vida fue con Diego Rivera. Él le llevaba 20 años y ya era el pintor más famoso de México. Imponente tanto en estatura como en presencia. Rivera era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus extensos frescos de fuerte contenido político que narraban la historia del pueblo mexicano. Freda ya había visto su obra y la admiraba, pero ahora quería su opinión sobre la suya. Le llevó sus pinturas a la Secretaría de Educación Pública, interrumpiendo su trabajo en el andamio para preguntarle sin rodeos, ¿tienes talento? Diego la miró y dijo, sí, y no solo por amabilidad. Reconoció en ella algo excepcional. Una voz cruda, sin filtros ni pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Freda dijo una vez, he sufrido 2 accidentes en mi vida. Uno en el que me atropelló un tranvía. El otro fue Diego. Se casaron en 1929. Una pareja peculiar para los demás. Diego, corpulento, infiel y con gran influencia política. Freda, en cambio, una figura política, de lengua afilada, ferozmente independiente. Ya caminaba con bastón. Sus padres lo llamaban el matrimonio entre un elefante y una paloma. Su vínculo era apasionado pero caótico. Diego apoyaba su arte y la animaba a desarrollarse como pintora, pero también le era infiel sin cesar, incluso con su propia hermana, Cristina. Freda quedó devastada y, en represalia, tuvo amantes, tanto hombres como mujeres, incluyendo supuestos romances, con León Trotsky y la pintora Georgia O'Keeffe. Se divorciaron en 1939 y se volvieron a casar un año después, con otras condiciones. Esta vez, Freda conservaría su autonomía, su casa, su dinero y su apellido. Su segundo matrimonio se basó menos en el amor tradicional y más en una colaboración creativa y una comprensión mutua. A pesar de las traiciones y el desamor, Diego siguió siendo una presencia constante en la vida de Freda. La desafió. Él la hirió, pero también creyó en ella como artista, como revolucionaria y como una mujer capaz de redefinir la pintura. Juntos no fueron pacíficos, pero fueron legendarios. En la década de 1930, Freda Kahlo acompañó a Diego Rivera en un viaje al norte, a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él realizaba importantes encargos de murales. Estos años en el extranjero la pusieron frente a frente con la riqueza industrial estadounidense y las contradicciones del capitalismo. Le dejaron una profunda incomodidad política.
Freda era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista convencida y una admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente durante la Gran Depresión que asoló gran parte del país, no hizo más que ahondar su desilusión. En sus cartas a casa, se burlaba del materialismo y la obsesión por las apariencias de la cultura estadounidense. Extrañaba la crudeza, el color y las contradicciones de México. Mientras tanto, Diego, tras pintar enormes murales en las paredes de las fábricas, Freda comenzó a pintar obras más pequeñas, más tranquilas y profundamente personales sobre hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó como un surrealismo agudo, emotivo e íntimo. Fue durante esta época cuando produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Freda no se pintaba por vanidad, se pintaba para sobrevivir. Su identidad se convirtió en su paisaje, con su cuerpo constantemente dolorido por el accidente, las múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit. Se replegó sobre sí misma. Sus retratos la mostraba sangrando, fragmentada y expuesta. Sin embargo, su rostro siempre permanecía sereno, siempre directo, sin disculparse. Una de sus obras más impactantes, Hospital Henry Ford, la muestra recostada en una cama de hospital, llorando, rodeada de símbolos flotantes de pérdida. Un feto, un caracol, instrumental médico, una pelvis fracturada. Era cruda, gráfica y profundamente emotiva. Un lienzo que sangraba con la verdad. De vuelta en México, Freda se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego acogieron a León Trotsky en su hogar mientras él vivía en el exilio. Freda vestía. Tijuana viste prendas indígenas tradicionales no solo como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca se separó de sus creencias, su identidad, su cuerpo y su ideología se entrelazaban en su obra. Mientras Rivera pintaba murales de la revolución, Freda pintaba su costo humano, el cuerpo hecho pedazos, la mente en llamas y el yo siempre mirándola fijamente. En el exilio y la enfermedad, se convirtió en mucho más que una pintora del dolor, pero también pintora de la resistencia. Cuando Freda Kahlo regresó a México a finales de la década de 1930, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en algo completamente distinto, una fuerza. Una artista cuya obra irradiaba una honestidad cruda, un simbolismo surrealista y una profunda identidad cultural. De vuelta en su tierra natal, se encontró plenamente en sí misma. Su casa azul en Coyoacán se convirtió en un santuario de color y contradicción. Paredes de un azul cobalto brillante. Detalles amarillos, estatuas aztecas en el jardín y monos. Y loros que vagaban libremente. La casa era una extensión viviente de la imaginación de Freda. Era una mezcla de tradición y rebeldía. Elegancia y tierra. Allí se rodeaba de artefactos precolombinos, exotismos, arte popular y libros revolucionarios. Vestía llamativos vestidos de tahuana. Se adornaba el cabello con flores y pintaba entre el aroma del incienso de copal y los sonidos de los mariachis en la calle. Este período marcó una explosión de creatividad. Sus pinturas se volvieron más intrincadas, más simbólicas y más políticas. Obras como Las dos Fredas revelaban una dualidad interior. Una vestida a la europea, con el corazón sangrante, la otra, con atuendo indígena, fuerte y serena. Era la autobiografía visual de Freda, un retrato de amor, pérdida y herencia. En 1939 expuso su obra en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su originalidad arrolladora. Pero incluso entre los surrealistas, Freda se distinguió. Cuando André Breton intentó catalogarla como una de los suyos, ella se resistió. Pensaban que era surrealista. Dijo, pero no lo era. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Pintó México, no la versión romántica de Postal, sino el país vivo y palpitante que adoraba. Su obra palpitaba con simbolismo. Esqueletos, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honró las raíces indígenas de su tierra natal al tiempo que desenmascaraba la violencia de su pasado y presente. Pero incluso cuando su voz artística se fortalecía, su salud seguía deteriorándose. Múltiples cirugías, infecciones y dolor crónico se convirtieron en su día a día. Aún así, pintaba, recostada en la cama, con el torso ceñido por corsés y los dedos aferrados al pincel. Freda había regresado a México no para descansar, sino para recuperar su poder a través de la pintura, a través de la política y de su valiente aceptación de sí misma. A medida que avanzaba la década de 1940, el cuerpo de Freda Kahlo seguía traicionándola. Su columna vertebral se deterioraba, su pierna derecha sufría infecciones constantes y se sometió a más de 30 cirugías a lo largo de su vida. A menudo en una sucesión extenuante.
En ocasiones, permanecía postrada en cama durante meses, eniesada o inmovilizada por dispositivos de tracción que le separaban los huesos. Pero aún así, ella. Cada lienzo que pintaba durante esos años se convirtió a la vez en una liberación y un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes, pintaba con una claridad agudizada por el dolor, negándose a esconderse tras la metáfora. En la columna rota se presenta partida por la mitad, su cuerpo atravesado por clavos, una columna jónica agrietada que reemplaza su columna vertebral. Sin embargo, su rostro es estoico, su mirada inquebrantable. El dolor para Freda ya no existía. Un simple tema, era su compañera, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano. Participó en manifestaciones, escribió cartas incendiarias y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitió caminar, apareció en protestas en silla de ruedas, sosteniendo pancartas desafiante y gritando consignas. En 1953, Freda tuvo su primera exposición individual en México, largamente esperada. Celebración de su arte, pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir. Así que hizo lo que solo Freda haría, llegó en ambulancia. La llevaron en camilla y la colocaron en el centro de la galería. Sobre su cama de hospital, vestida con elegantes atuendos tradicionales y rodeada de su propia obra, saludó a los invitados con risas y tequila, y con ese fuego aún ardiendo en sus ojos. Sus últimas pinturas eran a la vez infantiles y desgarradora. En el marxismo dará salud a los enfermos. Se pintó a sí misma con un corsé de acero, acunada por manos marcadas, desechando símbolos de opresión. Su última obra conocida fue una naturaleza muerta de sandías en rodajas. Una pieza llevaba las palabras, «Viva la vida». Incluso ante la muerte, permaneció desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Freda Kahlo no fueron simples autorretratos, fueron actos de revolución pintados con dolor. Siempre firmada con la vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Freda Kahlo falleció en la Casa Azul, Coyoacán, el mismo lugar donde nació. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero sus allegados insinuaban algo más profundo. Había estado enferma, sí, pero también agotada por el dolor, las cirugías y la larga lucha contra su propio cuerpo. Apenas unos días antes había participado en una protesta política contra el golpe de Estado de la CIA. En Guatemala, débil y en silla de ruedas, insistió en partir con el puño en alto. La revolución seguía siendo su último latido. Su última entrada en el diario fue breve pero penetrante. Espero que la partida sea alegre y espero no volver jamás. El funeral de Freda se celebró en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, cubierto con la bandera roja del Partido Comunista Mexicano, fue velado por amigos, familiares, artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba inconsolable, la llamaba el gran amor de su vida, incluso cuando sus traiciones casi la habían destruido. Pero en los años que siguieron a su muerte sucedió algo extraordinario. Freda Kahlo se negó a desaparecer. Al principio, su nombre solo se susurraba en círculos artísticos. Sus obras no eran fáciles de clasificar, demasiado políticas para los surrealistas, demasiado surrealistas para los tradicionalistas. Pero poco a poco, su imagen, su historia y su rebeldía comenzaron a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, mientras académicas y activistas feministas rescataban voces olvidadas. La de Freda se hizo más fuerte. Ya no era solo una pintora, era un símbolo del dolor transformado en belleza. Del feminismo nacido de la resistencia. De la identidad mexicana, celebrada sin complejos por su homosexualidad, discapacidad, revolución y autenticidad. Su rostro, su mirada con uniceja y las flores en su cabello se volvieron icónicos. Su casa se convirtió en un museo. Su diario se convirtió en un textos sagrados y sus pinturas ahora cuelgan en los museos más importantes del mundo. Freda Kahlo vivió gran parte de su vida a la sombra de Diego, pero en la muerte dio un paso al frente. No solo dejó pinturas, sino un espejo que nos retó a todos a mirarnos. No con lástima, no con miedo, sino con pasión. Hoy, el rostro de Freda Kahlo está por todas partes, impreso en camisetas, pintado en murales, convertido en muñecos, memes, carteles e iconos. Su característica uniceja, su cabello con forma de corona de flores, su mirada directa, todo era inconfundible. Pero lo que hace que su legado sea poderoso no es solo que la gente conozca su rostro, sino que reconozcan la verdad que hay detrás. Freda no intentó ser perfecta, no encajaba en ningún molde, no era convencional y no le importaba serlo.
en un mundo que exige perfección. Nos dio autenticidad, cruda, desordenada, vibrante, enojada, alegre, contradictoria. Autenticidad, celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su identidad queer, su política, su cultura, y lo transformó en arte que trascendió frontera y décadas. Se ha convertido en más que una artista. Es un símbolo global de rebeldía. Feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para las comunidades queer, es un ícono bisexual intrépido que vivió abiertamente y sin complejos en una época que exigía silencio. Para las mujeres, es un recordatorio de que el poder no requiere. Para los artistas con discapacidad, ella es la prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México, es una hija recuperada, feroz, folclórica y parte para siempre del alma nacional. Sus pinturas, antes consideradas demasiado extrañas o personales, ahora figuran entre las más veneradas del mundo. Obras como el autorretrato de los dos libertos con collar de espinas y colibrí. Y la columna rota, no solo se ven, se sienten profundamente. Quien alguna vez sufrió y necesitó transformar ese sufrimiento en algo sagrado. Vivió en los márgenes y los convirtió en el centro del escenario. Abrazó la contradicción, una comunista que vestía oro, una mujer traicionada que volvió a amar, un cuerpo hecho pedazos con un alma indestructible. Y a través de todo, pintó no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo, simplemente contó la verdad sobre. Y al hacerlo, reveló la verdad a millones de personas que jamás se habían visto reflejadas en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos valentía, vemos color, vemos resistencia, vemos a Freda, no desaparecida, sino inmortal,